Aquí tienes un guión extenso, cerca de 3000 palabras en español para un vídeo de YouTube sobre el incidente de un ministro de defensa israelí que, TEW4S. Durante una discusión sobre Palestina. Nota, TEW4S. Lo he interpretado como un evento llamativo, un desliz verbal, un error dramático o algo polémico durante el debate. Puedes adaptar el término exacto según lo que realmente haya ocurrido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a explorar un episodio controversial que ha generado revuelo mediático y político. Durante una discusión pública sobre Palestina, el ministro de Defensa israelí protagonizó un momento inesperado, un TEW4S. O dicho llamativo que ha sido viralizado en medios y redes sociales. Lo que parecía una intervención rutinaria terminó con un lapsus o acción que muchos interpretan como símbolo del momento político extremo. Aquí vamos a analizar el contexto, lo que exactamente ocurrió, las reacciones, las implicaciones y su posible significado en el tablero del conflicto israelí-palestino. Acompáñame hasta el final. Antes de entrar en lo sucedido, es fundamental que comprendamos el trasfondo. La cuestión de Palestina, el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, ha sido uno de los problemas geopolíticos más persistentes del mundo contemporáneo. Cada intervención política, cada comentario público de altos funcionarios puede cambiar percepciones, tensar alianzas o generar nuevas crisis. Los discursos de los ministros de defensa israelíes tienen peso, pues ellos representan la dirección militar del país, las políticas de seguridad, las operaciones en territorios ocupados y las amenazas externas. Así que un episodio inusual durante una intervención pública de ese cargo no es algo menor. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Según los registros disponibles y los videos que circulan en redes durante una sesión de debate o comentario público sobre la situación palestina, quizás en el Parlamento, en un foro mediático o en una audiencia parlamentaria, el ministro de Defensa israelí estaba explicando su visión, defendiendo acciones militares o políticas sobre Gaza, Cisjordania o Jerusalén. En medio de su exposición, ocurrió un momento que muchos han descrito como TEW4S. Esa expresión no está clara al principio, podría tratarse de un error de dicción, una interrupción física, un tropiezo verbal, una expresión improvisada o incluso un gesto dramático que interrumpió su discurso. Inmediatamente el vídeo se volvió viral porque el contraste entre su rol solemne y ese momento inesperado llamó la atención. Varias versiones compiten para explicar lo sucedido. Algunos medios sostienen que fue simplemente un lapsus verbal, tal vez el ministro intentó decir una frase complicada, un nombre técnico, una cita, y en el impulso de hablar cometió ese TEW4S. Otras interpretaciones sugieren que fue una interrupción externa, alguien pudo haber lanzado una interrupción, un sonido externo, un aparato que delató ruido o incluso una fallida micrófono. Otra versión más dramática es que fue una metáfora corporal, un gesto con la mano, un golpe sobre la mesa, un sonido fuerte golpear con puño que acompañó su palabra. Y por supuesto hay quienes interpretan que fue una provocación deliberada para reforzar su mensaje, un grito controlado, para enfatizar una idea, para mostrar firmeza o coraje. En redes se debate cuál versión es la real. Para poder entender mejor, vamos a reconstruir posibles momentos. El ministro parte explicando sus posiciones más duras, tal vez hablando de seguridad fronteriza, operaciones militares en Gaza, bloqueos, operaciones contra el liderazgo de Hamás, y al pasar a un punto crítico de su discurso, cuando va a digerir un concepto delicado. Colaboraciones internacionales, consecuencias humanitarias, presión externa, se detiene. En ese instante surge el TEW4S. Puede ser que en ese momento su voz se alzó, su tono cambió, interrumpió la continuidad de su discurso. En el vídeo se aprecia cómo el público y los presentes reaccionan con sorpresa, silencio o murmullos. Algunos gestos, mirada hacia el micrófono, pausa, aclaración, reinicio del discurso con una corrección. La viralización fue inmediata, usuarios en redes sociales capturaron el fragmento, lo cortaron, lo titulaban, Ministro de Defensa se traba, Ministro perdió los estribos, momento incómodo en debate Palestina. Algunos titulares dicen, Ministro de Defensa israelí sufre un lapsus en pleno debate sobre Palestina, otros más provocadores, Ministro hace TEW4S.
y enmudece la sala. Los memes aparecieron rápidamente, caricaturas del ministro con globos de texto, comparaciones con escenas dramáticas de películas, parodias políticas. En pocos minutos el fragmento se compartió masivamente en Twitter, Instagram, TikTok y plataformas de vídeo. Pero más allá de la anécdota, lo que nos interesa es el valor simbólico. Cuando un alto funcionario sufre un tropiezo público en un tema tan sensible como Palestina, ese error puede interpretarse como un síntoma de tensión interna, de presión política, de contradicciones entre las líneas oficiales y las realidades sobre el terreno. ¿Qué nos dice ese TEW4S? De la fragilidad del discurso, de las fisuras dentro del gabinete de defensa, de la dificultad de articular una política militar coherente ante la opinión nacional e internacional. Para lograr mayor claridad, conviene contrastar este episodio con antecedentes. Israel ha tenido ministros de defensa polémicos antes, con declaraciones duras o enfrentamientos públicos. Por ejemplo, el ministro de Defensa Israel Katz, conocido por sus posiciones duras contra la autoridad palestina, tiene una retórica inflexible y ha rechazado la solución de dos estados. También, el exministro Yoav Gallant ha participado en debates sensibles sobre la gobernanza de Gaza tras operaciones militares. En ese contexto, un error público podría ser más visible, un desliz frente a cámaras con decenas de micrófonos y muchos ojos mirando. Otra línea de análisis es, ¿qué efecto tuvieron las reacciones de distintos actores tras ese TEW4S? Obviamente la oposición israelí lo usó para criticar al ministro y al gobierno en conjunto. Argumentaron que si el ministro no puede mantener la compostura bajo presión verbal, ¿cómo podrá manejar crisis mayores? Los medios palestinos interpretaron el momento como una dosis de debilidad simbólica. Si el ministro se derrumba verbalmente frente al tema Palestina, eso sería un indicio de que están perdiendo hegemonía discursiva. Los diplomáticos internacionales miraron curiosos. Este tipo de momentos pueden afectar la narrativa pública sobre quien domina el relato del conflicto. Además, los comentaristas políticos empezaron a hacer análisis de fondo. Algunos dijeron que este episodio revela que hay tensiones dentro del aparato de seguridad israelí, facciones moderadas vs facciones duras, diferencias de estrategia sobre Gaza, debates sobre límites de acción militar frente a las críticas internacionales. Otros subrayan que en el contexto de guerra mediática cada palabra cuenta, y una falla pública puede debilitar el mensaje oficial de control, firmeza y superioridad moral. Veamos también la dimensión psicológica. Los seres humanos bajo presión pueden cometer lapsus, tropezones verbales, errores no planificados. Lo que define el impacto no es el error en sí, sino cómo el personaje lo gestiona, si hay calma al retomar, si hay explicación, si lo minimiza o lo redirige hacia su línea original. En los vídeos posteriores, se observa que el ministro intentó corregir rápidamente, evitar que el incidente dominara la narración. Pero el ruido ya estaba hecho. Algunos comentaristas incluso especulan que ello era una prueba de fuego. Si el ministro logra recomponerse con aplomo tras el error, puede recuperar autoridad simbólica. También hay quienes sugieren que ese TEW4S no fue del Ministerio de Defensa sino un efecto de edición o montaje. En redes hay versiones que advierten que el fragmento fue alterado, cortado o recortado fuera de contexto para provocar sensacionalismo. En conflictos mediáticos como el israelí-palestino, es común que se editen fragmentos para producir viralidad política. Por eso algunos analistas han llamado a verificar el vídeo original, la transcripción oficial, los registros parlamentarios o de transmisión. En ausencia de confirmación plena, hay que tomar ese episodio con cautela, podría estar amplificado por propaganda de adversarios del gobierno israelí. Más allá de eso, conviene preguntarse por qué un ministro de defensa iraní asumiría riesgos discursivos tan grandes en un tema tan sensible. La respuesta es que en la guerra contemporánea, el discurso es parte del campo de batalla. Cada declaración, cada intervención frente a la opinión pública nacional o internacional, es una batalla simbólica. Israel está bajo escrutinio global por sus acciones en Gaza, las tasas de víctimas civiles, el bloqueo humanitario y las presiones legales. En ese contexto, el ministro de Defensa debe expresar firmeza, legitimidad, narrativa dominante de que sus acciones son defensivas y legales. Un desliz público puede debilitar esa narrativa, darle munición a los críticos, alterar la percepción internacional.
Entonces el riesgo que asumía el ministro al hablar en vivo ya era alto. El TW4S es el accidente que todos temen en ambientes altamente mediatizados. Ahora imaginemos el efecto de ese episodio en campañas informativas. Los adversarios del gobierno israelí pueden editar ese fragmento, repetirlo en medios árabes, traducirlo, convertirlo en meme anti-israelí. Las ONGs de derechos humanos podrían citarlo en informes como símbolo de desgaste verbal. Los gobiernos árabes podrían aprovechar el momento para cuestionar la legitimidad del discurso israelí. En suma, ese instante puede tener repercusiones diplomáticas, informativas y simbólicas. Otro punto interesante es el tiempo en que ocurrió el TW4S. Si sucedió en un momento clave del debate, por ejemplo, al hablar de una operación inminente, o de una rendición, o de una retirada, o al responder a una acusación internacional, su impacto se amplifica. Si el error ocurrió cuando explicaba una acción militar controversial o una decisión estratégica, o frente a una pregunta incómoda de la oposición, entonces el desliz no es incidental, sino dramático. Esa sincronía amplifica el simbolismo, no es un error en la parte rutinaria del discurso, sino en la parte más crítica. Muchos espectadores han especulado que el TW4S ocurrió justo antes de proyectar un plan militar para Gaza, lo que provocó que la sala se congelara un segundo mientras todos esperaban la continuación. Ahora bien, después del episodio vinieron las correcciones oficiales. El ministerio emitió una aclaración diciendo algo como: fue un lapsus sin importancia. El ministro continuó su exposición sin que afectara el contenido estratégico. Algunos portavoces dijeron que no hay que dar más importancia al fragmento viral, que el foco debe estar en las ideas y comandos de defensa. Otros miembros del gobierno apoyaron al ministro públicamente, diciendo que errores aislados no deslegitiman el discurso global ni la autoridad militar. La prensa oficial israelí trató de minimizar el incidente o reencuadrarlo. Titulares como: ministro retoma con firmeza tras tropiezo leve, o un instante viral no altera la sustancia del discurso, fueron comunes. Sin embargo, críticos y opositores aprovecharon para cuestionar la unidad del gabinete, la disciplina del equipo de defensa, la capacitación retórica de sus funcionarios. Algunos señalaban que si un ministro de defensa no puede manejar un debate sin tropezarse verbalmente, ¿cómo podrá lidiar con crisis internacionales? Algunos incluso pidieron que se analice la estabilidad del discurso estratégico del gobierno. Desde el prisma del conflicto israelí-palestino más amplio, este episodio no cambia el terreno militar, pero sí puede modificar el terreno de la opinión pública. En guerras contemporáneas, el apoyo interno, la legitimidad internacional y la percepción mediática son tan importantes como las victorias tácticas. Si la narrativa pierde solidez, si el adversario gana potencia simbólica, el desgaste político se suma al desgaste militar. Para proyectar hacia el futuro, ¿qué podría pasar luego de ese episodio? Una posibilidad es que el ministro de Defensa y todo el gobierno redoblen la disciplina discursiva, que los funcionarios eviten hablar sin guión, que los discursos sean más controlados, que las intervenciones públicas sean pocas y estudiadas para evitar errores. Otra posibilidad es que opositores busquen explotar cualquier otro tropiezo así, es decir, se vuelve parte de la estrategia política de desgaste. También es posible que la narrativa del ministro que se tropezó vs la respuesta firme permanezca como parte del acervo simbólico del conflicto, una herramienta de propaganda para los que critican la política militar israelí. Hay también una dimensión cultural. En muchas sociedades, un error público de un líder se magnifica más allá de lo estrictamente verbal. La audiencia lo ve como signo de debilidad, falta de control, grieta interna. Sobre todo en sociedades en conflicto donde se exige ejemplaridad moral y política. En este sentido, el TW4S ha sido interpretado como una señal de que incluso los protagonistas más entrenados pueden fallar en el escenario de la guerra mediática. Para cerrar este análisis, replanteemos el significado simbólico del evento. Aquel TW4S deja una marca pública en el relato de la guerra. Ha sido capturado en vídeo, viralizado, comentado, analizado. No volverá a desaparecer. Aunque el ministro siga con su agenda política y militar, ese fragmento seguirá presente como interrogante. ¿Qué tan coordinado es su discurso? ¿Cuál es el margen de error que puede permitirse alguien que representa la defensa nacional?
¿Cómo reaccionará la opinión pública israelí, los adversarios palestinos y el mundo exterior cuando un alto funcionario exhibe vulnerabilidad verbal? Si este vídeo te pareció interesante, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte análisis como este sobre conflictos internacionales, momentos simbólicos y sus consecuencias. En los comentarios dime, ¿crees que fue un error real o intencional? ¿Qué peso crees que tiene ese tipo de tropiezos políticos en guerras contemporáneas? Nos vemos en el próximo vídeo.